guardada en la nube, ¿eh? Hola, ¿cómo estás, Blanca, Francisco? Buenas noches. Ischel, buenas noches. Maura, Pedro, buenas noches. Buenas noches a todos. La ventaja de aquí que trabajamos desde... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Blanca. Trabajamos desde aquí, desde mí. Es que ustedes pueden interactuar, pueden prender su cámara si llegan a tener dudas, abren su micrófono o pueden escribir directamente desde el chat para que lo puedan hacer. Aquí también déjenles comparto mi pantalla. Ustedes también pueden compartir pantalla si llegan a tener alguna duda, también lo pueden hacer, ¿eh? Y hoy ya estoy compartiendo pantalla con ustedes. También aquí tenemos la ventaja de tener la manita, por si alguien quiere decir algo, yo estoy presentando, haciendo una proyección, me doy cuenta, ¿no? Igual aquí pueden tener sus emojis si quieren opinar. Me parece que si no, necesitan tener 100% el Gmail. Buenas noches, Maura, ¿cómo estás? Y bueno, en unos momentitos comenzamos, nada más que se integren otros compañeros. Son muy poquitos ahora, serás porque es el primer día. Somos 8. Y bueno, sí, hay que tener el micrófono apagado porque si alguien lo tiene prendido se empieza a escuchar todo. Creo que ahorita Pedro estaba hablando con su familia, ¿no? No recuerdo. Y se veía muy bien. Hola, Maura, qué bueno que estás muy bien. Y vamos a admitir a Alejandro, que se acaba de incorporar con nosotros. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? También Beatriz. Admitir a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, alumnos? Ya somos 9. Alejandro, buenas noches. Blanca, desconocido, buenas noches. Francisco, Ishel, Maura, Nancy, buenas noches. ¿Quién sabe por qué parece desconocido? Pero sí, no sé por qué. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado unas excelentes vacaciones. ¿Pueden prender su micrófono? Ya desde aquí lo pueden hacer. Hola, buenas noches, profesora. Hola, Blanca. ¿Cómo estás? No, comenzamos, ¿eh? Nada más que nos den exactamente las 8 y ya comenzar. Cualquier duda que lleguen a tener, ya me dicen para que lo vaya a aclarar. Esta semana, creo yo, ¿no? Y nada más esperamos a algunos compañeros y ya somos 13. Voy a cerrar tu micrófono, Blanquita. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, maestra, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Déjala. La cámara. ¿Qué andas en el transporte? Bueno, chicos, vamos a comenzar. Voy a silenciar para que no rebote el sonido y puedan escuchar muy bien. Y ahora sí, bueno, pues comenzamos, ¿no? Bienvenidos a nuestra semana número 3. Espero que ya estén todos viendo la pantalla. Bienvenidos a nuestra semana número 3, que estamos en el módulo 4, textos y visiones del mundo. Ya saben, mi nombre es Mariana Carlos Bautista. Me parece que alguien quiere ingresar. Déjenme ver si... no. Mi nombre es Mariana Carlos Bautista y pues bienvenido de regreso a clase. Ya estamos a mitad de nuestro módulo, prácticamente ya nada más nos quedan estas 2 semanas y terminamos, ¿no? Después de haber descansado 3 semanas, bien rico, nos olvidamos de todo, espero que se hayan olvidado absolutamente de todo, para que lleguen con muchas ganas de trabajar y de aprender. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la bienvenida, la forma de evaluación, pongo mi puntero. Los recursos de la actividad integradora 5 y 6, dudas y preguntas al final. Estamos en nuestra semana número 3, las actividades de esta semana cuentan con un 7% de nuestra calificación final y van a entregar
aparte su cuestionario socioemocional que tiene un valor del 5% y ya con eso ya tenemos 19% de nuestra calificación. Y recuerden que en todas las semanas tenemos la actividad en plataforma que nos va a dar un puntaje al final del módulo de un 5%. Así es que hay que tener mucho cuidado con resolver este cuestionario socioemocional con nuestra tutora para que no se les vaya a pasar. Y vamos a prácticamente en esta semana ya terminamos nuestro propósito formativo. ¿Por qué? Porque en la semana número 4, todos los conocimientos que hemos visto en la primera, segunda y tercera semana los vamos a poner ya en práctica, absolutamente todos los conocimientos, todos los aprendizajes en el proyecto integrador y en el foro de integraciones. Es que esta es la última semana de aprendizaje y la siguiente a poner en juego todo lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido y qué vamos a aprender hasta ahora? Analizar y producir textos, ya lo hicimos considerando el contexto del autor. Ya sabemos que si no conocemos el contexto del autor y de la obra, no vamos a comprender ese texto que estamos leyendo, esa literatura. Eso lo hacemos con el fin de propiciar la valoración crítica y reflexiva e identificar la diversidad de visiones del mundo, es decir, qué visiones tiene mi autor. Lo vimos con Frankenstein y la debutante, cuál es su visión, qué es lo que nos quiere dar a entender, ¿no? Qué es lo que nos va a aportar, ¿no? Desde su contexto, fomentando su apreciación como manifestación cultural del ser humano y de la sociedad en la que vive el autor, aunque muchas veces la sociedad que plasma el autor no solamente la plasma en la que él vive, y ahorita lo vamos a ver. Hemos llegado a nuestra semana número 3, unidad 3, llamada Leer y Escribir para conocer y comprender el mundo. Y vamos a hacer 2 actividades integradoras. Y bueno, ¿cuál es el propósito de esta semana? Vamos a analizar cómo los textos clásicos que tienen, el que vamos a leer tiene 2 milenios, siguen representando situaciones vigentes que aunque la temática tiene mucho tiempo, sigue estando vigente, a pesar del contexto que ha cambiado mucho, ¿no? Y cómo en la actualidad se produce literatura, esa literatura que es emergente, que se hace ya no solamente de manera clásica que encontramos en las librerías o encontramos en las bibliotecas de forma impresa, ya nosotros lo vamos a encontrar de una forma emergente a través de Internet. Ese es el propósito de nuestra semana, ver estas 2. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Vamos a reflexionar sobre las experiencias. ¿Qué es una experiencia estética? Vamos a reconocer en los textos clásicos imágenes actuales, es decir, temáticas de hace mucho tiempo que las vamos a ver todavía en esta época. Vamos a reconocer cómo en la literatura se presenta una nueva idea acerca del ser humano y cómo se hace esto de manera lúdica, es decir, de manera divertida. Vamos a retomar un tema del módulo 2, que es la oralidad y la escritura, para producir textos literarios, y vamos a retomar otro tema del módulo 1, que es el papel de la tecnología en las actividades cotidianas y la comunidad, para apreciar y valorar las formas emergentes de literatura que actualmente se están utilizando. Y ahora sí nos vamos a nuestra actividad integradora número 5, llamada Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Nos menciona que a lo largo del módulo hemos revisado la estrecha relación entre el autor, la obra y el mundo en el que vive. ¿Por qué? Porque el autor lo refleja, ¿no? Profundiza un poco más con el recurso literatura y el mundo. El contexto social repercute en la literatura y la literatura repercute en la sociedad, están muy ligadas, son un espejo. Para ello vamos a ver el impacto de la literatura en la sociedad. Posteriormente vamos a leer, que leer puede ayudarnos a escribir y hablar mejor, pues amplía nuestro lenguaje y con ello nuestro pensamiento, y para ello vamos a recuperar otros 2 recursos que ustedes ya vieron, oralidad y producción de textos. Los textos literarios clásicos contienen mensajes que continúan vigentes y los vamos a ver. Esto posibilita la reinterpretación en otros contextos sin que pierda su esencia, a pesar de que ha cambiado la moral, que ha cambiado las costumbres, que ha cambiado muchas cosas, el tema sigue vigente y solo cambia ese contexto social y cultural en el que se vive, ¿no? Y para comprender más, vamos a ver el siguiente recurso que se llama Sócrates y los sofistas, para poder comprender de qué trata nuestra obra. Y ahora sí nos vamos a nuestro primer recurso que se llama Literatura y el mundo. Nos dice que la literatura en el mundo, el autor no solo puede plasmar aspectos de su sociedad. Nosotros lo hemos visto con los textos que hemos leído, que los autores que han plasmado lo que ellos están viviendo en su sociedad,
sociedad y lo reflejan muy bien y nos describen cómo son las personas, ¿no? Con su forma de vestir, su forma de pensar, las costumbres, las tradiciones, pero también nos menciona que esta representación que hace no solamente la vamos a encontrar de esta manera, nos dice que existen dos corrientes críticas con el que nosotros analizamos nuestras obras literarias. Una, la que nosotros ya hemos estado haciendo, una crítica marxista, donde nos dice que el individuo elabora una visión, es decir, el escritor elabora una visión que expresa en la obra literaria, es decir, lo que él está viviendo lo refleja en su texto literario. Pero hay otra corriente literaria que se llama estructuralismo genético y se acerca a la estructura de la obra y su relación con las estructuras mentales de los grupos sociales en las que no fue creada. Es decir, él ve otros grupos sociales muy diferentes al que él está inmerso y él nos cuenta, nos narra a través de la descripción, a través de los diálogos, lo que estás viviendo otra sociedad, no la suya, sino otra sociedad, y plasma parte de esa sociedad. Y también nos menciona este recurso que muchas veces los autores al momento de escribir no van a reflejar todo lo que está pasando alrededor, solo una pequeña parte de lo que él logra ver, lo que él logra captar, y lo va a poder integrar en nuestro texto literario y nosotros lo vamos a poder apreciar desde su punto de vista. Y hay que tener muy bien presente estas dos corrientes literarias porque las vamos a estar viendo. Hemos estado analizando solamente la crítica marxista y ahora sí vamos a ver el estructuralismo genético y ver cómo a partir de estas sociedades se empieza a reflejar, sobre todo en las formas emergentes de literatura que se da. El siguiente recurso, que se llama impacto de la literatura en la sociedad, nos dice que cuando leemos traemos un bagaje sociocultural a partir del cual reinterpretamos las obras, es decir, nosotros tenemos un conocimiento de lo que, de un tema que vamos a leer y nosotros ese bagaje que nosotros tenemos lo vamos a interactuar con la literatura que estamos leyendo. Esto aporta una visión del mundo que nos afecta, nos impacta y nos reescribe. ¿Por qué? Porque la literatura nos puede impactar tanto que yo puedo decir, ya no, mi forma de pensar ha cambiado porque ya no pienso de esta manera, yo siento que a lo mejor yo tengo un amor romántico, ¿no? Entre un hombre y una mujer y el amor para siempre, ¿no? Pero yo leo una novela que me impactó muchísimo y ahora digo, no necesariamente me tengo que casar con alguien para toda la vida o tengo que tener una relación para toda la vida. ¿Por qué? Porque después de leer esta novela puedo tener una infinidad de parejas. Bueno, y esa es una forma de reinterpretar mi forma de ver del mundo, ¿no? Tanto impactado la literatura, tanto impactado que se ha modificado, ¿no? Y en esta sociedad donde nosotros vivimos, el impacto de la literatura ha sido tal que han salido síndromes como en la psicología, en el análisis de la persona, como el síndrome de Edipo, en el que los hombres, sobre todo este síndrome se da en los hombres, se enamoran tanto de la forma de ser de su mamá que no se pueden desprender de esas características y buscan en su pareja a una persona que sea igual, y cuando no es igual la están comparando. Es que tú no guisas de esta manera, es que mi mamá hace esto, y es que no, a mi mamá, y siempre la andan comparando con su mamá. Y ese es un clásico de la literatura griega, donde nos dice que Edipo Rey se enamora de su mamá, se casa con ella, tiene hijos con ella, y el momento en que se da cuenta que ha cometido un incesto se saca los ojos. Y hay que leerlo porque es un clásico de la literatura griega. Otro texto que también se ha convertido en un síndrome y parte de una explicación de una enfermedad psicológica es el síndrome de Peter Pan, donde también nos menciona que las personas, aunque sigan creciendo, tienen esa necesidad o quieren sentirse adolescentes, quieren tener los privilegios de un adulto sin tener la responsabilidad de ese adulto, no ser adolescentes aunque tengan 30, 40, 50, 60 años y permanecer siempre con una forma de pensar muy pachanguera, ¿no? Y muy cómoda, ¿no? Porque yo no hago nada, yo disfruto de la vida, que todos los demás se encarguen y yo nada más me dedico a disfrutarla, ¿no? Y está en este caso el síndrome de Peter Pan, donde Peter Pan toda la vida quiere ser niño y no quiere crecer y no quiere ser adulto, ¿no? Otro es el síndrome, se llama el retrato de Dorian Gray, que ustedes ya lo conocen, es un clásico del siglo XIX, donde Oscar Wilde retrata a un hombre que tiene tanto miedo a envejecer y se cuida mucho la piel y la cara, que hace pacto con el diablo, y dice que las personas que están obsesionadas con esa belleza, de que no quieren envejecer, que le tienen mucho miedo a envejecer, a arrugarse, a no poder aceptar, bueno, es parte de este síndrome. Y no sé si, déjenme ver si alguien quiere entrar, porque sí. Y muy bien, buenas noches, bienvenido.
Y bueno, de todos modos va a quedar grabado por si alguien lo quiere regresar. El otro síndrome es el de Alicia, donde dice que estas personas tienen tanta obsesión por los detalles y las cosas que empiezan a distorsionar. Dice que este síndrome se da mucho en las personas que les duele mucho la cabeza, que sufren de migrañas o que tienen mucho estrés y llegan tan estresarse tanto que llegan a distorsionar la realidad, ¿no? Empiezan a ver unas manos gigantes, arañas gigantes, ven una arañita chiquita y se espantan y le tienen miedo a un bicho, ¿no? Distorsionan su realidad. Y así le puedo mencionar un montón de clásicos de la literatura donde ha impactado tanto a la sociedad que se han hecho síndromes, ¿no? Que se estudia a estos personajes como parte de una enfermedad, ¿no? Y es muy interesante ver cada uno de esos síndromes y analizarnos, ¿no? Y analizarnos nosotros. A lo mejor pertenecemos a uno y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y de esta forma nosotros podemos también solucionar algunos problemas de nuestra vida. En este mismo recurso nos dice que la literatura clásica se considera tales porque toman temas que son vigentes y siguen repercutiendo en la actualidad, y lo vamos a ver con el texto dramático de Las nubes, donde vamos a ver que el contexto es muy diferente a nosotros, pero la temática es actual. En cuanto a la creación literaria, la tradición grecolatina es la que marca el canon, es decir, ellos son los que ponen la moda y ya se quedó, sobre todo en el occidente, estas temáticas que ellos ponen, ya se quedó las tragedias, la comedia, ya se quedó como el estándar o modelo que rige el valor estético de las obras actuales y no tan actuales. Y lo vemos en el clásico de Romeo y Julieta, donde Eros se enamora de una terrícola y dice y ese amor es imposible, no puede suceder, porque y esa literatura tiene más de 2000 años y William Shakespeare la rescata y vuelve a hacer esta temática, pero ahora con Romeo y con Julieta, donde hay un amor que no se puede consolidar porque algo lo pone, ¿no? Y así podemos encontrar en la actualidad varias literaturas, varias películas con esta misma temática, ¿no? Y siempre la vamos a estar rescatando porque es algo que ha impactado también en nuestra sociedad. Otro de los temas que ha impactado en nuestra sociedad son los temas de diferencias sociales que existen, ¿no? Como lo que nos trata de marcar en el Quijote de la Mancha, nos dice, toma motivos medievales no para continuarlos o avalarlos, sino para señalarlos de la literatura griega, los personajes trágicos. Y nos menciona aquí Cervantes que muchas veces la gente se entrega totalmente como lo hacían los caballeros andantes y decía, yo voy a luchar por mi rey, yo voy a luchar por esa mujer, y en ese caso el Quijote tiene a Dulcinea, y yo voy a dar todo por los demás, y no ve por sí mismo, no hace nada por sí mismo, vive para los demás, ¿no? Y él hace una crítica, ¿cómo es posible que alguien haga? Y se burla Cervantes de ello, ¿no? Y se burla y dice, y empieza, y el caballero andante pues es una comicidad de lo que era un caballero, que no tenía mucho tiempo que se había terminado cuando Cervantes lo escribe, ¿no? Y haciendo una crítica social de lo que era un caballero andante, ¿no? Que después se convierte en la cima, en la consolidación de nuestra lengua española, y es el texto cumbre de la literatura española, que es Cervantes, ¿no? Con el Quijote. En este mismo recurso también nos dicen que la literatura busca generar en nosotros una experiencia para crearnos en uno emociones, cómo hacernos reflexionar, pensar y decir, sí, cierto, eso yo lo pude haber solucionado aquí, o aspectos que nos pueden dar risa o asombro, o nos pueden dar tristeza, enojo, y no sé si ustedes se han enamorado de un personaje que ustedes han leído y lo empiezan a leer y no pueden dejar de leer y se enamoran de ese personaje y dicen, no, ¿cómo es posible que haya tratado así a esa mujer? Y esto nos hace que nos podamos identificar con este texto. Esta identificación, estas experiencias que nosotros tenemos se llaman elementos lúdicos y que nos ayuda a identificarnos y nos hace que sea muy placentero el texto que estamos leyendo. Bueno, en el siguiente recurso se llama oralidad y escritura. Ustedes ya lo vieron, ya lo trataron, así es que nada más lo voy a mencionar así de pasadita, porque es un tema tan importante que yo creo que aquí se tendría que ver todo un módulo para ver la oralidad y escritura. Es tan complejo que sí es un poco difícil verlo así de manera rápida, ¿no? Pero ustedes ya lo vieron en el módulo número 3. Nos dice que hay un proceso de escritura y estos procesos tienen varios: la planeación, la redacción, la revisión y la reescritura. En la planeación yo tengo, antes de escribir, porque es importante, ¿no?
porque ustedes van a reescribir el texto de las nubes, y como ya vimos que el tema que ustedes van a tratar es actual, a pesar de que se escribió hace 2000 años, el tema sigue siendo vigente. Lo único que van a cambiar es el contexto. De hace 2000 años, en la época griega A, en México, en pleno 2021, ¿no? Y dice que para tener claro este proceso de escritura, lo primero que tenemos que hacer es hacer una planeación, tener bien claro el tema con el que yo voy a escribir, cuál es mi propósito, quién es mi destinatario, el tipo de texto que yo voy a escribir, pues va a ser un texto narrativo, van a escribir un cuento, y ya comienzan a hacer la redacción, ya ven el tipo de texto que lo están escribiendo y comienzan, ¿no? Después de hacer su redacción, ustedes revisan 1, 2, 3, 4, 5 veces, le dan una leída, 2, 3, 4, para ir corrigiendo, que la intención comunicativa sea clara, que el tema en el que ustedes van a tratar esté ahí, que a la persona que va dirigida ese texto, si es para un niño debe tener palabras más fáciles de comprender, si es para un adulto más complicado, más difícil, porque el adulto es más fácil que comprenda el tema que yo quiero tratar. Y después que hayan hecho toda esa corrección, lo van a volver a reescribir para ahora sí entregarlo y decir, yo ya escribí completamente y lo doy. De hecho, los correctores gráficos ganan muy bien precisamente porque hacen eso, corregir los textos que escriben otros, ¿no? Y en este mismo recurso, bueno, nos señala la importancia de la concordancia gramatical entre sujeto y predicado, entre el objeto directo e indirecto, donde nos dice que si el sujeto está en singular, mi predicado debe de estar en singular, y en ese momento hay coherencia, ¿no? La intención que yo tengo es coherente. Además, cohesión y coherencia van muy ligados, pues, porque uno es gramática y el otro es intención comunicativa, mi mensaje sea claro. Igual pasa con el objeto directo, debe de tener, si está en primera persona, debe de ser en primera persona, en segunda, y uno y otro deben de estar bien ligados, ¿no? Para eso les voy a dejar en el foro aprendiendo, les voy a dejar un link sobre algunos ejercicios de concordancia gramatical y coherencia, por si alguien tiene alguna duda, ¿no? Y de todos modos, si alguien llega a tener alguna duda, inmediatamente me manda un mensaje o escribe en el foro aprendiendo si quiere algún problema de escritura. No sé si alguien quiera mencionar algo, porque escucho un micrófono prendido y alguien tiene alguna duda. Creo que nadie va. Le voy a apagar tantito el micrófono a Vero para que no interrumpa, ¿va? Y bueno, en este recurso, seguimos en este recurso, dice que no solamente escribimos, también narramos. ¿Por qué? Porque también este cuento, antes de que lo escriban, primero lo van a organizar de manera oral y lo van a tener en la mente. Yo voy a escribir un cuento donde diga de un señor que quiere tanto a su hijo que lo llega a consentir tanto y trata de darle todo lo que quiere y va y se endroga en Liverpool y le compra una máquina y le compra un videojuego y le compra. Para ello tengo que tener presentes las características de oralidad porque lo van a decir. ¿Qué características tiene la oralidad? La dicción, la fluidez, el ritmo y las gesticulaciones. ¿Para qué me ayudan las gesticulaciones? A darle emoción. Cuando yo digo, y de repente viene alguien, toca la puerta, todo queda en silencio, y la gesticulación ayuda a esas emociones, ¿no? Cuando yo estoy hablando, si no gesticulo es muy poco probable que yo llegue a transmitir esa emoción. Creo que alguien se quiere meter, déjeme ver, no, creo que no. Y en este mismo de oralidad nos dice que hay diferentes tipos de géneros de oralidad, que son los diálogos. En estos diálogos entran las conversaciones, el debate, la tertulia, el coloquio, la entrevista, y los monólogos, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a hacer una exposición del cuento que van a ustedes escribir. Y ahorita vamos a ver en la actividad integradora número 5 cómo es que lo van a hacer. El siguiente recurso se llama producción de textos y está muy ligado con este anterior, que ustedes también ya lo vieron en el módulo pasado, donde nos dice que los conocimientos del escritor, para que puedan escribir, requiere que conozca el tema, a quién va dirigido y cuál va a ser mi estructura. Ustedes van a hacer un cuento que debe de tener introducción, debe de tener debe de tener planteamiento, desarrollo, clímax, o sea, la parte más interesante que no pueden dejar de leer, y desenlace. Déjenme ver, no, es que siento que alguien quiere entrar y no,
no logro escuchar si quieren entrar bien. Y en este mismo nos dice que para ello tenemos que planificar y nos los vuelven a repetir en este recurso, pero aquí hay varias partes de subprocesos que tiene la retórica, y en esta retórica, que es el arte de escribir y hablar correctamente, nos dice que tenemos 3 subprocesos. Uno que se llama generación de ideas, donde nosotros vamos a recuperar la información relevante del texto de las nubes para rescatarlo en nuestra memoria y tener bien presente la temática que nosotros vamos a escribir. El segundo subproceso es la organización de estas ideas. Yo ya tengo todas mis ideas. Mi texto va a tratar sobre un padre que consiente mucho a sus hijos y les regala todo y les da todo hasta que siguen tanto que no puede pagar esos productos que le compró a sus hijos. Ya tengo bien trazada mis ideas y ahora sí voy a hacer la estrategia que voy a escribir primero, que después cómo va a finalizar mi texto, que se endroga y ya no puede recuperar nada, lo hipoteca su casa y pierde absolutamente todo, ¿no? Yo tengo muy trazada cómo va a ser mi estrategia, ¿no? Cómo voy a organizar mi plan de escritura. Y por último, se llama establecimiento de objetivos, que es guiar el proceso de composición. Ya cuando yo ya tenga bien estructurado mi texto, en ese momento veo si mi texto en la introducción estoy planteando a los personajes están ahí, cuál es la problemática, si en el desarrollo voy explicando esa problemática que yo puse en el planteamiento, y en el desenlace cómo voy a cerrar mi cuento que yo voy a escribir. Y en esto que ustedes ya vieron en el módulo pasado, pues eso se llama planificación de nuestra escritura. En este mismo también nos dice que el segundo paso es la textualización, es decir, cuando nosotros ya llevamos y plasmamos nuestras ideas ya en papel, y por último vamos a hacer una revisión. Si se fijan, estos 2 recursos están muy ligados, muy pegados, y nos dice que cuando nosotros hagamos una revisión tenemos que ver que haya coherencia en el discurso, que la sintaxis sea correcta, es decir, organización entre sujeto y predicado sean correctas, utilizando la gramática de manera tal que se estén bien enlazadas para que yo pueda mandar mi intención comunicativa clara y coherente. Que la intencionalidad vaya con la temática que yo voy a tratar, el contexto en el que estoy. Recuerden que ustedes van a rescatar el contexto en el que estamos ahorita, siglo XXI, y van a actualizarlo con el contexto que estaba en Grecia hace 2000 años. Hace 2000 años no existía la computadora, entonces en ese momento voy a ir a ver a Sócrates, y en ese momento le voy a mandar un WhatsApp a Sócrates a ver si me puede atender, ¿no? Y tenemos nosotros que reflejar el contexto en el que vivimos, ¿no? Porque ya hay tecnología, ya no hay caballos como nos menciona, ya no nos transportamos en caballos como nos menciona en el texto de las nubes, ya hay otra forma de movernos, de la movilidad es muy diferente, y ustedes lo van a contextualizar a esta época. Y por último van a revisar que la expectativa sea acorde al lector. En este caso, bueno, va dirigida a nosotros los docentes de prepa en INACEP, en mi caso. El siguiente, en este mismo recurso, también nos manda un video, que lo tenemos que tener muy presente, porque va a ser parte de la pregunta que les van a dar. Se llama textos literarios y no literarios, y les va a preguntar porque si este texto que ustedes están haciendo, eso lo van a hacer en el foro de integración. En el foro de integración, que es la actividad integradora número 6, les van a preguntar, ¿este texto páginas de internet que ustedes están revisando, ¿son textos literarios o no literarios? Nos dice que los textos literarios son todos aquellos donde hay una narración, nos están contando una historia donde hay personajes. Tiene características los textos narrativos, tiene personajes, tiene una historia, tiene una estructura de planteamiento, desarrollo, desenlace, tiene un final de ese acontecimiento. Recuerden que los textos narrativos, los textos literarios no solamente tienen esa estructura de narración, también pueden ser poemas, también pueden ser textos dramáticos como las obras, y los textos no literarios no tienen esa misma estructura. En lugar de tener planteamiento, tienen introducción, tienen desarrollo y tienen conclusión, y estos están realizados para informarnos, para darnos información. Yo puedo hacer una página de Facebook y decir, yo les voy a hablar ahora de la literatura de terror. Yo les recomiendo este libro de terror, porque en este libro de terror ustedes van a encontrar historias fenomenales, pero ya no estoy leyendo un texto literario, les estoy dando información. En ese momento, este texto ya no es literario, no es un texto literario, sino un texto no literario, y se los van a preguntar, así es que tengan cuidado, porque en las páginas les van a decir, ¿esta página es literatura o no? Y ustedes tienen que argumentar con qué lo van a argumentar, con
con este recurso que se llama producción de texto, donde nos dice qué textos son literarios y qué no. ¿Y qué vamos a hacer en nuestra actividad integradora llamada literatura clásica y situaciones actuales? Vamos a adaptar un texto para darnos cuenta de que somos muy parecidos a los seres humanos que existieron antes que nosotros. El propósito es identificar situaciones actuales, la idea del ser humano y los elementos lúdicos, es decir, los elementos divertidos que tienen las nubes en la literatura por medio de la escritura de un texto literario. Además de que vamos a recuperar aprendizajes previos sobre la diferencia entre la oralidad y la escritura, porque nos van a preguntar cuando narres tu cuento de forma oral. No sé si se quiere meter aquí, tengo como que la duda. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, primero van a leer ahí en nuestra página de Prepa en línea, va a aparecer una reseña de las nubes. Léanla porque se les va a dar el contexto general de lo que trata el texto dramático de las nubes. Posteriormente solamente van a leer hasta la página número 22, no vayan a leer más, nada más lean hasta la página número 22 de las nubes de Aristófanes, y en ese momento ya van a poder hacer su actividad integradora, ¿no? Y recuerden que para que nosotros podamos comprender nuestro texto, para que nosotros podamos comprender el texto de las nubes, porque de repente sí está un poquito complicado el texto de las nubes, yo tengo que conocer a un personaje muy importante que sale en ese texto, no es la persona que lo escribió. Sócrates es un gran filósofo griego, que es el maestro de Platón, que era el máximo filósofo griego, imagínense, y él siempre se rodeaba de personas, siempre estaba lleno de personas. ¿Por qué? Porque las personas querían aprender, ¿no? Y él decía, bueno, y él les enseñaba de una manera muy diferente como les enseñaban los sofistas. Cabe aclarar que él no era sofista, y ahorita que les explico qué es un sofista, él era un maestro que les enseñaba a todos los demás utilizando la técnica de la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Bueno, esa técnica la utiliza porque su mamá era partera y veía que a través del esfuerzo y de lo que hacía su mamá, sacaba al final a un producto que era un bebé, ¿no? Y él utilizaba esa misma técnica, ¿no? Donde nacía a través de las preguntas que le hacían a sus estudiantes para que ellos reflexionaran y llegaran a la verdad, ¿no? Y siempre les preguntaba, cuando un estudiante tenía dudas, por ejemplo, las nubes, ¿pero por qué existen las nubes? Y Sócrates les decía, ¿tú por qué crees que existen? Pues no sé, el agua se evapora. Ah, sí, ¿y qué más? Ah, pues yo he visto que cuando están las nubes muy cargadas llueve. ¿Qué más? Ah, pues fíjate que... Y él les iba preguntando hasta que ellos reflexionaban y se daban cuenta de que ellos sabían o tenían el conocimiento, o él los iba guiando al conocimiento. A esta técnica se le llama técnica de la mayéutica y todavía se utiliza en algunas universidades como en la UNAM, donde se aprende a través de preguntas y de reflexión. Pero una de las cosas por la que no querían a Sócrates era porque Sócrates era un maestro que no cobraba, y decía, el conocimiento no se debe de cobrar, el aprendizaje no se debe de cobrar, es algo que se debe de dar porque es algo un derecho que debemos de tener todos, ¿no? Y él les enseñaba, se paraba en los mercados, se rodeaba de alumnos, y sus alumnos le iban a decir, oye, ¿dónde te vas a poner el día de mañana? Pues ya veré, tú me buscas. Y él no tenía un salón así de clases como nosotros conocemos, él se paraba en una esquina y daba su cátedra, ¿no? Obviamente los sofistas no lo querían, porque los sofistas eran maestros que cobraban mucho dinero y que solamente podían asistir a estos lugares gente que tenía por qué pagar estas clases, ¿no? Y entonces no querían a Sócrates, ¿no? Y además porque tenía una visión política muy diferente a la de ellos, ¿no? Donde decía que lo más importante no es hacerse rico y pisando a los demás, lo más importante es ser feliz y ayudar a todos. Tenía una visión contraria, y entonces él se hizo de muchos enemigos, y los sofistas pues también rodeaban a Sócrates y lo querían hacer que se viera mal ante la gente, ¿no? Y le preguntaban, oye, ¿tú por qué no cobras? ¿Por qué? Y los sofistas se enojaban, ¿no? Porque al final Sócrates utilizaba la misma técnica de mayéutica y les hacía preguntas a las personas que lo querían que quedaran mal, y les hacía preguntas, y ellos se daban cuenta que a través de las preguntas que estaban mal ellos, ¿no? ¿Y por qué cobras tú por la educación? ¿Por qué me vienes a mí a exigir que yo tenga que cobrar? ¿Y tú por qué cobras? No, porque es indispensable. Ya hasta que él les seguía preguntando y se daban cuenta que ellos estaban mal, se enojaban y aquí quedaban fúricos y decían, no es posible, y te odiamos, Sócrates. Tanto fue el odio que le tenían por sus visiones políticas, por su forma de enseñar, que es condenado a muerte Sócrates, y
pues muere, ¿no? Muere y Platón sigue con esta filosofía y esta forma de enseñanza que Sócrates le transmitió, ¿no? Y aquí vemos a los sofistas, cómo ellos enseñaban en las academias y la gente con la que estaba rodeada, pues era gente de clase alta que podían pagar podían pagar para poder prepararse y tener una mejor educación, poder argumentar, poder hablar y siempre tener la razón, así pisaran los derechos de los demás. Aquí el sentido es que ganaran, siempre ganaran, aunque no tuvieran los argumentos claros y fehacientes, ¿no? Aquí lo importante siempre era ganar. Y bueno, ¿qué van a leer? Van a leer el texto de las nubes, que es un cuento clásico un texto dramático clásico de la literatura griega, donde Aristófanes, no queda muy claro si Aristófanes tiene algunos problemas con Sócrates, pero hace ver muy mal a Sócrates en el texto de las nubes. Aristófanes es el escritor y dice en su texto que Sócrates cobraba. Sócrates no cobraba por estudiar, pero ahí lo pone en el texto de las nubes y le dice, menciona aquí que él cobraba y que él era un sofista, y él aparece como si fuera un personaje tonto, como si fuera un personaje que no tenía sentido. De repente llega y dice que estaba colgado en un canasto cuando lo van a buscar, y lo quería ver como si él fuera tonto y nada más disfrutara de la vida, ¿no? Cuando no era así la forma de pensar, pero Aristófanes lo hizo ver así. Dicen que tenía algunos conflictos con Sócrates, por eso hizo ese texto. Y este texto de las nubes, bueno, fue un claro ejemplo de cómo pervertía a la juventud, porque eso fue una de las declaraciones que hicieron para que él le dieran pena de muerte, que decía que pervertía a los jóvenes, ¿no? Les transmitía otras ideas y les decía que los dioses no existían, que el tema de las nubes pues era ciencia, ¿no? El Zeus no mandaba y decía que llueva, ¿no? Él les explicaba que había un proceso, ¿no? En el que el agua se consumía, generaba nubes, en el momento que estaba muy cargada se condensaba y empezaba a llover, y esto decía que el Zeus no mandaba hacer esto, ¿no? Bueno, aquí él lo explica de una manera tonta, hace ver como si Sócrates fuera tonto, pero no era tonto, era un gran filósofo, y aquí Aristófanes lo hace ver como sofista, no era sofista, y cabe aclarar, creo que lo tenemos aquí cuando ustedes lo lean, ¿no? Y Aristófanes es el escritor de las nubes, es uno de los grandes comediantes, comediólogos, se le decía en esa época, de textos que tenían mucha lúdica, es decir, que tenían fragmentos que daban mucha risa, y ustedes lo van a ver cuando empiecen a leer, cuando empieza el padre a regañar a su hijo porque dice, párate, necesito que te pares porque estoy endeudado contigo y me van a quitar todo por tu culpa. Y entonces el chico que estaba durmiendo, bueno, ustedes lo van a ver, se aventaba gases, ay sí papá, deja, y tenía varias cosas lúdicas ahí que lo daban risa. Otra de las cosas lúdicas que a mí no me dan risa, pero que en esa época era muy común, era cuando al final el hijo Cerciades le pega a su padre porque Sócrates le enseñó, si nosotros, los adultos, les pegamos a ustedes para corregirlos, ustedes como hijos también pueden pegarle a sus padres para corregir. Entonces regresa su hijo y le pega a su papá, dice, yo también te puedo corregir, papá, y le da una tranquiza a su papá. Imagínense qué enseñanza, ¿no? Y ahí es como se ve la perversión que hacía Sócrates a los jóvenes, ¿no? Y es uno de los temas por los que él queda condenado a muerte. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a descargar el texto Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Ya que lo hayan descargado, estamos en nuestra página y aquí nos vamos a ir a nuestra actividad integradora número 5. Qué bueno que entré. Chicos, alumnos, miren, ya nuestra página de internet ya es segura. ¿Se acuerdan que había un candadito abierto y decía que no era una página segura, que tuviéramos cuidado? Si a ustedes les cuesta mucho trabajo entrar y ven que cada rato lo sacan, no pueden entrar, pónganle al inicio https:// y inmediatamente los va a dejar ingresar. ¿Por qué? Porque apenas la página, ya estamos estrenando página segura, ya no nos van a transmitir virus ni nada por el estilo, porque ya es una página segura. Pero si en el momento que tengan cualquier problema para ingresar, nada más pónganle https:// inmediatamente entran y ya no van a tener problemas. Y van a descargar, aquí viene la reseña que ustedes van a leer, van a descargar su texto de las nubes y van a leer hasta la página 22, y después van a descargar el texto que ustedes van a realizar. En este caso va a ser una hoja de procesador de texto y la van a habilitar. Ya cuando la
hayan habilitado y hayan leído, ahora sí, ¿cuál es el argumento? Recuerden que el argumento responde a la pregunta de qué trata este texto. Ese texto trata de un hombre, de un padre de familia que consiente tanto a su hijo que lo hace flojo, lo hace haragán, y si él se llega a untar, todo lo que trate ahí lo van a escribir. ¿Quiénes son los personajes hasta la página número 22? ¿Cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes? Háganlo de los personajes principales, que es el padre, el hijo, Sócrates y hasta a lo mejor hasta su mamá, ¿no? Porque son los personajes principales. No pongan a todos, si no, no van a terminar. ¿Qué situaciones graciosas o lúdicas, divertidas hay en la historia? Pues hay un montón de graciosos. Le digo que una de las situaciones graciosas es cuando el hijo le pega al padre. A mí no se me hizo gracioso, pero en esa época era gracioso, ¿no? La violencia era graciosa, burlarse de la gente era gracioso, ¿no? Actualmente eso está muy penado hasta por la ley. Inciso, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Y ahí lo escriben. Bueno, los padres que siguen consintiendo a sus hijos tanto que los hacen flojos, irresponsables, y se llegan a endeudar tanto que no quieren pagar, ¿no? Y todo lo que ustedes identifiquen, porque hay muchas cosas más que ustedes van a encontrar en ese texto. Número 2, manteniendo los personajes y el argumento, es decir, no van a cambiar el nombre de los personajes ni el argumento donde el padre consiente a su hijo, eso no lo van a cambiar. Lo único que van a cambiar es el contexto social, cultural de esa época a la actualidad. Ya el hijo que era adicto a la carrera de caballos, ¿a qué puede ser adicto ahora? Puede ser adicto a los videojuegos, adicto a los coches, podemos tener muchas adicciones y ahí ustedes lo van a escribir. Narra de manera oral y escribe un cuento. Aquí vamos a hacer dos tipos de texto, uno oral y otro escrito. Un cuento de una extensión de entre 15 a 20 líneas acerca del fragmento que leímos, es decir, hasta la página 22, pero adaptándolo a este contexto, al pleno 2021. Inciso A, organiza la estructura de tu cuento, es decir, planteamiento, desarrollo y desenlace. Con las ideas las vas a ordenar, vamos a establecer objetivos, escribe y revisa tu texto. Todo lo que vimos de los recursos, de los dos recursos que nos decía cómo debemos de organizar nuestro texto, qué es lo que tenemos que hacer, de volverlo a reescribir, de corregir errores, es lo que vamos a hacer aquí. Inciso B, reflexiona cómo sería Estrepsiades, ¿cómo sería Sócrates? ¿Qué se criticaría? Recuerda mantener las características de personalidad de los personajes y los elementos graciosos o que se muestran en el texto. Inciso C, graba un audio de tu cuento con base en la estructura que organizaste. No lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta tener la versión final. Sube tu audio en un almacenamiento en la nube y pega tu enlace. Aquí tengan mucho cuidado, no vayan, primero lo van a narrar de manera oral y después lo van a escribir. No lo vayan a hacer al revés porque les va a bajar puntaje en nuestra rúbrica de evaluación, que ahí no nos explica. Y nos dije, primero ustedes lo tienen que narrar y después, ¿por qué? Esto para que ustedes sepan, tengan muy claro cuál es la diferencia entre la oralidad y la escritura, la diferencia entre un texto oral y un texto escrito, y se van a dar cuenta que los dos tienen elementos muy diferentes, y hay quien se les va a facilitar la oralidad y hay quien les va a gustar más la escritura, ¿no? Eso depende de cada quien. Y ahora sí, cuando ya graben su texto, después van a escribir un cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada, planteamiento, desarrollo, clima sin desenlace, mejorando el texto oral en comparación como lo hicimos en manera oral. Así es que si este texto escrito tiene que ser mucho mejor que el texto oral. Y número 3, por último, vamos a responder y reflexionar qué tan difícil fue trasladarle la historia a un contexto actual. Si a ustedes les costó mucho trabajo, fue muy fácil. ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Y las críticas que se hacía antes a los padres, a los hijos o al revés, han cambiado, ¿no? Y ustedes lo van a escribir ahí. Inciso B, podemos aprender mientras reímos o nos divertimos, y ustedes escriben sí y por qué. Siempre van a justificar. ¿Qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? Y ahí van a estudiar, pues fue mucha la diferencia, a mí se me hizo más fácil, y ahí ustedes lo van a poner, ¿no? ¿Cuál de las dos formas de narración fue más fácil, la narración oral o la narración escrita? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Y siempre van a justificar su respuesta, y en este momento ya ustedes la guardan con la nomenclatura que les solicitan y ya la suben a la nube. No sé si hasta aquí tengan alguna duda de la actividad integradora número 5. ¿Dudas, preguntas de la actividad integradora 5?
lleguen a tener alguna duda. De todos modos, si llegan a tener alguna duda, lo pueden hacer en el foro Aprendiendo. Nos dice que, dejen leer si alguien tiene dudas. Buenas noches, buenas noches. Y nos dice, bueno, es necesario ocupar todos los personajes, solo ocupen los principales, para que no se haga una lista grandísima, ¿no? Ella nos dice, podemos cambiar los nombres de los personajes, y nos pide que respetemos la personalidad de los personajes, es que se va a quedar con el nombre de Strepsiades, si no recuerdo el nombre del papá. Aristófanes es el autor. Debemos utilizar los mismos de la lectura de las nubes, sí, deben de utilizar el mismo nombre de los personajes. Francisco nos pregunta, ¿de la lectura de las nubes se tiene que leer de la página 1 a la 22, sí, o solo la que nos aparece en el enlace? No, de la 1 a la 22, no vayan a leer todo lo que les aparece en el enlace, porque es mucho, nada más hasta la página 22. Y si llegan a tener alguna duda, se llegan a trabar, me preguntan. Y Miriam nos pregunta, buenas noches, los personajes que tenemos que ponernos son solo los que aparecen hasta la página 22, sí, solo hasta la página 22. Y Bella, ya todo claro, por el momento no. De todos modos, si llegan a tener alguna duda, ya me dicen, ¿no? Sobre los personajes, ya lo dijo. Ok, cualquier duda que lleguen a tener, ya saben que la pueden escribir en el foro Aprendiendo, o me mandan directamente un mensaje y yo lo escribo. Y yo les respondo, ¿no? Y bueno, no se les olvide que la extensión del cuento debe ser máximo 20 líneas, no importa si se pasan, debe de ser adaptada a las nubes, debe de tener acción, trama, espacio, situaciones, todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que hemos visto en textos anteriores. Y no se les olvide revisar su rúbrica de evaluación, porque aquí nos va a decir qué es lo que les voy a calificar, ¿no? Aquí nos dice en la rúbrica de criterio cognitivo que van a ustedes elaborar un documento que va a incluir la respuesta a las 5 preguntas relacionadas con el fragmento de las nubes de Aristófanes. Lo hacen de forma concreta y congruente con el texto. Narra de manera oral un cuento, no es adaptación de las nubes de Aristófanes en el contexto actual. Mantiene los personajes y el argumento de la obra original. Escribe un cuento con la extensión solicitada, que es una adaptación de las nubes de Aristófanes en el contexto actual. Mantiene los personajes y el argumento de la obra original y se identifican mejoras respecto a la oralidad. Y así va a ir bajando hasta tener menos puntaje. Así es que sí es importante que lo tengan presente, y aquí en el momento que yo ya vaya a calificar, de aquí me va dando el puntaje, ¿no? Si ustedes llegan a equivocarse, miren, ya me va a bajar de 40 a 36 puntos a 32 a 28, y lo mismo en cada uno de lo actitudinal, igual, ¿no? Me va a ir bajando puntaje. El que mayor tiene puntaje es la rúbrica de nivel cognitivo, así es que tengan cuidado. Con un error de ortografía ya les baja 2 décimas, ¿no? Ahí léanlo, porque aquí nos da el parámetro de lo que debe de tener su actividad integradora número 5, y siempre pónganse del lado del experto para que vean que su trabajo tenga todos estos elementos. Y ahora sí, nos vamos con nuestra actividad integradora número 6, llamada literatura actual y experiencias estéticas. Nos dice que la literatura como forma artística de expresión oral o escrita busca generar en nosotros una vivencia agradable o desagradable. A esto se le conoce como experiencia estética. Todo lo que nos genera emociones y sentimientos, ya sean negativos o positivos, nos está generando esa experiencia estética, y lo vamos a ver con el recurso llamado así. En el módulo 1 revisamos cómo la tecnología de la información y de la comunicación ha repercutido en los diferentes ámbitos de la vida, y para eso vamos a ver estos 4 recursos que ustedes ya lo vieron en el módulo 1, y también nos menciona que la tecnología ha propiciado el surgimiento de nuevas formas de literatura en las que, valiéndose de los nuevos formatos y lenguajes, los autores generan experiencias estéticas únicas y diferentes a las que actualmente o las que siempre nosotros conocíamos, ¿no? Y ahora sí vamos a ver el recurso que se llama experiencia estética. Nos dice que la experiencia estética es la ciencia de lo bello, es una filosofía del arte que nos permite contemplar, sistematizar y la belleza artística. Yo puedo decir, oh, qué hermoso cuadro, cuánta belleza, ¿no? Me recuerda cuando yo era niña, y me hace que yo tenga esas emociones. Yo veo la belleza artística que tiene esa obra artística. Es un resultado de la combinación de los elementos lingüísticos, fonéticos, léxicos, sintáctico y textual en el caso de la literatura. Para que una obra literaria se le considere artística, es necesario que tanto la temática como su aspecto lingüístico estén acoplados. Es decir, la temática debe ser muy importante y trascendente en la sociedad para que se considere literatura. Recuerden que no todos los textos narrativos son literatura, ¿no? Solamente cuando se den ciertas características se le llama literatura. Además, que utiliza aspectos lingüísticos como los recursos literarios que ya vimos en la semana número 2. También nos dice que las experiencias estéticas se refiere al fenómeno interior que ocurre en una persona
cuando nosotros nos encontramos con ese objeto y nos da placer, satisfacción, nos surgen sentimientos, emociones que nos van a sentirnos identificados con ello, y eso lo vamos a tener muy presente porque lo vamos a ver en nuestra actividad integradora número 6. Nos dice que el principio de análisis literario, al enfrentarnos a un texto literario, el individuo debe tomar una actitud activa, es decir, ¿cuál es la actitud activa? Le hacemos preguntas al texto, ¿me gustó, no me está gustando? Me enojo con el personaje, en la que nosotros, lo que comprenda lo que quiso decir el autor, nosotros nos vamos a sentir muy identificados con sus valores. Es que es muy importante que nosotros tengamos esta actitud activa. Cuando yo tengo una actitud pasiva, yo nada más leo y no entendí nada y no me gustó, ya no estoy teniendo una actitud activa. Actitud activa es hacerle preguntas, no le estoy entendiendo, voy a buscar información, voy a empezar a googlear, voy a comprender lo que me dice este texto, o voy a señalar aquí con negritas esta palabra que no entiendo, y en ese momento yo ya tengo una actitud activa en ese texto. También nos menciona que las experiencias estéticas siempre están muy relacionadas, el contenido, el contexto del autor y el contexto que se elaboró siempre va a estar muy relacionado, y esto nos va a hacer que nos transmita estas experiencias estéticas. El otro recurso, que ustedes también ya lo vieron, se llama el arte en la era digital, y recuerden que era un video, no se los voy a mostrar porque dura como 20 minutos, y principalmente eso fue lo que yo saqué. Nos dice que todo el arte ya la podemos ver de manera digital, ya la podemos ver en internet, podemos ver textos electrónicos, videos, música, películas, cine, fotografía, todo lo que nosotros encontremos de arte, de las 7 artes que hay, nosotros lo vamos a encontrar en internet, ¿no? Ya no es tan difícil que antes teníamos que trasladarnos no sé, a Italia para entrar a un museo y ver las obras del Renacimiento. No, le damos un clic y nos podemos meter a cualquier museo de Italia y ya ahí encontramos todo esto de manera digital, ¿no? Y de manera más fácil. El siguiente recurso, que se llama literatura en internet, nos dice que esta literatura ya no la encontramos como nosotros siempre la encontramos a través de libros en librerías o en bibliotecas, ¿no? Ya la encontramos de una manera emergente. ¿Cómo la vamos a encontrar? Aquí en la computadora nos metemos y le damos clic a una página y nos va a llevar a diferentes textos que nos van a introducir a esta literatura. Esa forma de ver la literatura se le llama literatura emergente. Ya no es de manera impresa, es de manera digital, ¿no? Igual que la publicidad, cuando nosotros queremos comprar un libro, lo vamos a encontrar de manera digital. Igual las ediciones ya no las vamos a encontrar de manera impresa. Pues, ay, qué bonita edición, o qué fea edición, nada más tienen puras letras, pero hay ediciones muy bonitas, que la pasta es hermosa, con imágenes bien bonitas, con letras doradas, que nos van a decir, ay, esa edición me encanta, yo la quiero seguir leyendo, ¿no? Todo esto va a cambiar de manera digital. Nuestro texto literario ya puede traer música, puede traer GIF, puede traer muchas cosas que se utilizan en la tecnología, no solamente como la encontramos de manera impresa, ¿no? Y nos dice que otro recurso que vamos a ver, que se llama TIC y la literatura, que ustedes ya vieron, nos dice que Internet facilita la comunicación entre las personas, lo que ha propiciado la creación de nuevas comunidades globales, como las sociedades virtuales, y en especial las que aparecen en Facebook, Twitter y YouTube, y en este caso para que nosotros compartamos literatura. Nos dicen, mira, yo les recomiendo este texto que se llama 100 años de soledad. Está muy bueno porque el autor nos plasma la historia de un pueblo en Colombia, de cómo era la generación, cómo había este incesto, este abuso, y él nos lo está explicando ahí, ¿no? Y nos dan recomendaciones en estas comunidades y nos invitan a leer, ¿no? Y recuerden que nosotros siempre debemos de utilizar páginas de internet seguras primero para proteger nuestra integridad en internet de manera digital, ¿no? Y otra para que no se bajen virus cuando nosotros estemos utilizándola. También nos menciona que las TIC han democratizado el acceso y la producción de información. ¿Por qué? Porque todos tenemos acceso, ya no solamente la clase que tenía más dinero podía comprar infinidad de libros, ya todos podemos tener acceso. Nos metemos, por ejemplo, en la biblioteca de Cervantes y ahí encontramos todo, ya no hay necesidad de tener mucho dinero para decir, me voy a la librería, me voy a comprar 10 libros que cada uno cuesta 600, 800 pesos, no, ya tenemos ese acceso, y ya el internet ha democratizado esta accesibilidad, y existe mucha información de mala calidad, así es que tengan mucho cuidado. También nos dice que la difusión de la literatura se ha dado por diferentes medios tecnológicos que han contribuido positivamente a la difusión de la literatura y que los ha beneficiado, como las redes sociales y las páginas electrónicas que utilizan para que los lectores encuentren referencias bibliográficas o encuentren links para llevarlos
que leer libros, y en algunas plataformas de lectura se recopila información de los usuarios, porque esa misma información la utilizan y le dicen, yo les recomiendo que lean este libro, y ya vieron qué es lo que a mí me gusta. Por ejemplo, me gusta romanticismo, ¿no? Y me van a enviar pura información de novelas románticas, porque a mí es lo que más me gusta. Una de las plataformas que más se utiliza es Kindle, donde nosotros podemos bajar de manera gratuita, y también nos van a, podemos pagar por textos en ese tipo de plataformas y en este tipo de dispositivos que nada más son creados para leer. En este mismo recurso también nos dice que en Internet podemos encontrar distintas páginas con contenido relacionado con la literatura, que son los dos que nosotros vamos a hacer en actividad integradora número 2, donde nos dice que podemos encontrar de literatura, editoriales virtuales, biografías de autores que escriben, obras literarias, revistas, proyectos, bases de datos, recursos, libros, actividades relacionadas con la literatura, cursos de literatura, hasta concursos, formas de difusión. Bueno, vamos a encontrar un montón de páginas relacionadas que tengan que ver con la literatura, ¿no? Y es lo que ustedes van a ver. Y en el siguiente recurso nos dice que las formas de literatura actual, bueno, han cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? La forma de publicación y difusión. Ya no las vamos a encontrar solamente en las librerías o puestos de revistas, las vamos a encontrar de manera digital y en ediciones digitales, donde se van a poder conservar sin necesidad de decir, ay, no la voy a maltratar, y se van a conservar para toda la vida. Es fácil de acceder y su usabilidad igual. En la producción, la literatura digital es multimedia, es decir, va a poder tener sonido, video, de manera impresa, podemos tener diferentes tipos de producciones, pensando y escrita en la red, es decir, vamos a ocupar todo lo que sea multimedia. Y también podemos encontrar en los elementos para su análisis la autoría, no solamente la vamos a encontrar de un solo autor, hay páginas de internet que ustedes se meten y alguien empieza a escribir un poema o un cuento, ¿no? Todo sucedió en una mañana tenebrosa cuando yo iba caminando solo en la calle y de repente, y ahí queda, se mete otra persona y empieza a decir, de repente me sale un perro que me estaba gruñendo, y yo salí corriendo, y cada quien va escribiendo un cachito de ese cuento. Es decir, la autoría se advierte de manera muy diferente a la persona. O sea, hay muchos elementos de análisis. Han surgido nuevos textos que aprovechan las ventajas de las TIC para crear nuevos textos en los que los lectores pueden ir modificando la historia o tomar decisiones sobre el trayecto de la misma, y es más, le pueden darle tips a los autores que están escribiendo, como en el caso de la autora de Harry Potter, que ella considera todo lo que está leyendo para seguir escribiendo sus novelas, ¿no? Y es una manera más de acercarse a los lectores. Y esto es muy importante, aunque no venía, pero venía en los recursos del inicio de nuestro módulo, porque se los van a preguntar. ¿Qué es literatura? La literatura es el arte de expresar las visiones del mundo que tiene el autor, es decir, lo que plasma el contexto del autor, interpretar esa realidad mediante el lenguaje escrito, oral. Nosotros nada más hemos trabajado con el escrito, a partir de la oralidad y escritura, y en el que nosotros podamos sentir una experiencia estética para hacer una crítica e interpretar el texto, valorarlo y ver cómo está estructurado. En la literatura se analiza el fondo y la forma, como ya vimos. En el fondo ya conocemos que son 6 elementos, el tema, la trama, no recuerdo, son 6, nada más recuerdo que son 6 elementos: tema, argumento, acción, me faltan otros 3, ¿no? Y la forma es cómo está estructurado, si está en texto narrativo, dramático o lírico, y si está escrito en prosa, en verso o en texto dramático, es decir, en diálogos, ¿no? Ahora sí nos vamos a nuestra actividad integradora número 6, llamada Literatura Actual y Experiencias Estéticas. El propósito es reflexionar sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura y las experiencias estéticas. Esta actividad no tiene extensión de tiempo, y qué bueno que se los puse porque luego se me olvida, no tiene extensión de tiempo, así es que esta sí, si no participan o hacen sus 5 aportaciones antes del domingo, yo no les puedo dar extensión de tiempo porque la plataforma inmediatamente lo cierra y yo no tengo acceso a abrirles la actividad integradora número 6. ¿Qué van a hacer aquí? Van a hacer 5 intervenciones. En la primera van a poner, en tu primera aportación van a describir con sus propias palabras qué es una experiencia estética. Ya vimos que una experiencia estética es todo lo que nos genera emociones y sentimientos, pero ustedes lo van a explicar con sus propias palabras y qué relación guarda con la literatura. Ya vimos que es literatura, es el arte del autor expresa las visiones del mundo, y ya sabemos qué es literatura. En tu segunda participación van
van a comentar si consideras que los contenidos de sitios pueden considerarse literatura y por qué. ¿Se acuerdan del video que yo les dije del recurso pasado? Una de las dos páginas es literatura, pero otra no es literatura y ustedes van a justificar, van a argumentar por qué una es literatura. Ya vimos las características de la literatura, tiene una estructura de planteamiento, desarrollo y desenlace, hay personajes, hay una temática, nos genera experiencias estéticas. En cambio, un texto literario es 100% informativo, así que tengan mucho cuidado con esta pregunta, porque por regular suelen equivocarse, ¿no? Número 3, en la tercera colaboración van a explicar si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas en Internet, en especial el uso de las TIC. En tu cuarta participación van a opinar sobre alguna aportación de unos de sus compañeros, van a decir, de las preguntas de la tercera pregunta ustedes les van a decir, no, compañera, es que tú no sentiste experiencia estética porque no te identificaste, debiste tener una lectura activa, debiste de haberte relacionado, comprendido, preguntaron, ¿no? Y ustedes en ese momento, y una de los criterios de evaluación que nos están pidiendo en la rúbrica es que ustedes generen el diálogo. ¿Cómo van a generar el diálogo? Le pueden preguntar, le pueden hacer una pregunta a partir de su respuesta, pueden también cuestionar lo que están escribiendo, sabes que yo no estoy de acuerdo contigo por esto y por aquello, ¿no? Siempre utilizando las normas de la etiqueta, no se les olvide. Y por último, en nuestra última contribución vamos a responder al planteamiento, que es lo más importante, esta es la pregunta que tiene más peso. ¿Se puede vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura, es decir, a partir de la literatura en Internet? Y ustedes van a escribir sí, por esto, o no, por esto y por eso. Ya sabemos que es una experiencia estética y ya sabemos qué es la literatura emergente. Y la primera página que ustedes van a ver se llama Acción Poética, donde las personas escriben poesía en el suelo, en una pared o en un espectacular, escriben literatura y le toman una fotografía y la suben a Acción Poética y aquí nos comparten parte de su poesía. Esa es la primera página que ustedes van a ver. La siguiente página se llama Zona Negativa. Tengan cuidado porque una de las dos no es literatura. Y aquí nos van a dar información sobre los cómics. Cabe mencionar que los cómics son literatura digital y aunque no haya narración y haya imágenes, sigue siendo literatura, ¿eh? Así es que tengan mucho cuidado porque una de estas dos no es literatura. Y aquí en Zona Negativa nos van a informar sobre las nuevas tendencias o sobre los nuevos cómics que están saliendo y ustedes al momento de meterse les van a decir, acepta los cookies que están en el sitio web y ustedes les dan a aceptar para que puedan entrar, ¿no? Y aquí van a encontrar archivos, cómics, cines, secciones, revistas, podcasts, créditos y el contacto de Zona Negativa para darnos información sobre esta literatura digital que son los cómics. No se les olvide ver igual la rúbrica de evaluación, se van en el lado de experto cuando terminen. Recuerden que en esta ustedes van a meterse en la actividad integradora número 6 y esta va a ser un foro de integración. En este foro de integración ustedes van a opinar. En la rúbrica de evaluación también nos señala que deben de ser por lo menos 4 días a la semana aunque las 5 intervenciones que puedan hacer, la pueden hacer 2 en un día, ¿no? Pero tienen que ser 4 porque es parte de la rúbrica de evaluación. Y ya al momento que termine, pues no se les olvide ver siempre la rúbrica. Y es aquí donde fallamos y luego me dicen, ¿por qué, maestra? Mire, ya están haciendo aportaciones. Y eso me da mucho gusto. Ya están haciendo aportaciones y tengan mucho cuidado con la rúbrica, porque de repente, nada más por un errorcito, en el que mayor peso tiene es la última pregunta, que es el aprendizaje esperado, ¿no? Donde dice, mire, si ustedes no replican con fundamentos, les va a bajar muchos puntos. Dice, da réplica con fundamentos a la aportación de su compañero. Menciona si puede o no y va a ir bajando, da réplica con fundamentos a las aportaciones, da réplica con fundamento a la aportación de uno de sus compañeros. Menciona si los contenidos de los sitios dados se pueden considerar literatura, pero no lo justifica. Dice, sí se puede considerar, pero no escriben por qué. Si no escriben el por qué lo consideran literatura o no lo consideran literatura, ya les bajó, fíjense, de 40 les bajó a 24, ya les bajó 16 décimas, así es que tengan mucho cuidado, con mencionarlo, ¿no? Y aquí igual, cada uno va a ir bajando, que siempre pónganse del lado del experto cuando terminen de hacer sus participaciones o hagan sus participaciones. No sé si aquí tengan alguna duda, no se les olvide participar en el foro Aprendiendo, y en este foro Aprendiendo ahora vamos a contestar 4 preguntas de los textos que hemos leído. ¿Qué tan similares son los personajes presentados en los textos a las personas que nosotros conocemos? ¿Ustedes se han enamorado de alguien que no les ha correspondido, como en el poema de
pasó, Juana? Y ustedes lo van a escribir, no, a mí sí me ha pasado, a mí sí me enamoraron, y nos vamos a ir a enterar, ¿no? ¿Qué tan vigentes son las formas que ahí se expresan los sentimientos? ¿Has actuado alguna vez como uno de los personajes de la literatura que hemos visto desde la semana 1, ¿eh? ¿Has experimentado celos, ira, emoción en la forma en que expresan algunos de los poemas que has leído? Sobre todo también el de las nubes, ¿no? Si ustedes han consentido tanto a sus hijos que de repente no nos damos cuenta, ¿no? Y lo pueden expresar ahí. No se les olvide resolver las actividades formativas y sobre todo el cuestionario socioemocional que tiene un valor de 5%. Y antes el cuestionario lo hacían terminando el módulo, ahora lo hacen en la semana número 3. Y aquí van a dar una opinión sobre su asesor virtual y sobre su tutor. Y es muy importante que lo den porque así nosotros podemos ir mejorando, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda, comentario, algo que ustedes quieran hacer. Y disculpen por aquí el ruido que hay aquí afuera, no sé por qué hay no sé qué se celebra, pero hay tantos juegos pirotécnicos. No sé si aquí llegan a tener alguna duda, comentario que quieran hacer, no todo hasta ahorita claro, qué bueno que les ha quedado claro. Se corta el audio, será mi internet. Yo creo que la verdad no sé, ¿eh? No, a mí no, gracias. Dudas que lleguen a tener. Miriam, ¿llegas a tener alguna duda? Yanira, Micaela, dudas que lleguen a tener. Pueden abrir su micrófono, ¿eh? Si alguien tiene alguna duda. Nancy, María, Maura, Micaela, Nancy, Naima, Pedro, Yanira, Alejandro, todo claro. Ok, espero que les haya quedado. Si llegan a tener alguna duda, muy bien, Bella. Si llegan a tener alguna duda, no se les olvide mandarme un mensaje o escribir en el foro aprendiendo, maestra, yo sí tengo problemas, no sé cómo voy a hacerle aquí, o no entendí muy bien qué es una experiencia estética en ese momento. Y digo, recuerden que era una experiencia estética, ya ahí se los aclaro, ¿sale? Cualquier duda que lleguen a tener. Y Gloria nos dice, no te preocupes, Gloria, quedó grabado, por si lo quieres llegar a ver al ratito, lo subo a YouTube y les comparto el enlace. Y cualquier duda que lleguen a tener, ya saben, en el foro aprendiendo o les mando o me mandan un mensaje. Y nos vemos la próxima semana, queridos alumnos. Espero que este año esté lleno de felicidad, de prosperidad y de mucha salud. Cuídense mucho, por favor, que ya muchos se están contagiando. Cuídense mucho porque la verdad ha sido muy, muy difícil esto de la pandemia. Y bueno, les deseo mucho éxito. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.